El comicio, el ministro de Transporte, el ministro de Seguridad. Está con nosotros Gustavo Marangoni, que es politólogo. Gracias, Gustavo, por haber venido. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, en tu experiencia, larga experiencia, no solamente como politólogo, también como funcionario, has vivido muy desde adentro, diversas elecciones desde el 83 para acá. ¿Qué te sugiere esta? Comparto lo que decías en tu introducción. Desde que se sancionó la ley de primarias abiertas en el 2009 y empezó a tener vigencia en el 2011, nunca vimos una con tanto volumen. Sí. Repasemos, es la primera vez que el oficialismo, el actual oficialismo, tiene más de una lista. Claro. En el 2011, en el 2015 y en el 2019 iba con lista única. A dedo. Vamos a Juntos por el Cambio, antes Cambiemos. Es cierto, tuvo una primaria en el 2015, pero era una primaria para convalidar lo que ya se sabía, que Macri iba a ser el candidato a presidente. No era competitiva en el sentido estricto del término porque se sabía que Mauricio Macri iba a ser el ganador. Ahora tenemos muy robusta competencia en Juntos por el Cambio. Y un elemento que, a mi criterio, la hace en algún sentido parecida a la del 2015, que hay una tercera fuerza. La tercera fuerza del 2015 era Massa y dividía al peronismo. Esta tercera fuerza uno puede presumir que captura más, no digo todo, más del voto opositor al gobierno, pero probablemente también en un corte muy particular a sectores que están en todo el universo de votantes, sobre todo por una cuestión etaria, los menores de 35 años. Digamos, respetando la veda y no se puede hablar de números ni nada por el estilo, pero creo que ahí tenemos un actor que va a tener relevancia. Vos decías, ahí podemos hacer una división etaria, obviamente que con la prudencia de la veda, ¿no? Pero perdón, ¿la veda es para simplemente no difundir encuestas o para que no hablen los políticos? Porque digo, para no pasa hacer nada. Campaña. No pasa nada. Pero bueno, uno a veces peca de exceso en estos casos. Te decía, ¿la división es solamente etaria o también podría ser socioeconómica? No, yo creo que la ves etaria. Perfecto. Sí, claramente. Mira, recordemos una cosa. El 50% de la población argentina tiene menos de 30 años. El 45% del padrón tiene menos de 35 años. Ese es un dato muy relevante. Muy relevante. Ese 45% del padrón es el gran reservorio de votos de Javier Milei. Claro. Y eso es transversal por clase social, por Esa sector era la pregunta. geográfico. Si lo ves transversal. Atendía que apuntabas a eso y te diría, uno puede utilizar los estudios, sondeos de opinión que están dando vuelta, pero algunos dirían, bueno, pero los sondeos de opinión tienen sus problemas. Bueno, vayamos entonces a otro ejemplo que también es parcial, pero es concreto. En la ciudad de Buenos Aires, cuando Javier Milei se presentó en el año 2021, sacó el 17% en las 15 comunas. No sacó el 16, no sacó el 30% en el Socorro o Recoleta y sacó el 4% en el sur. No. Bueno, pero sacó ahí, parejito, con lo cual tenés ahí un tema. Pero entonces ahí, para mí, hay una diferenciación a lo que estás marcando respecto a la elección del 2015. Vos decías, en el 2015 había una tercera fuerza, tal como ocurre hoy, que fragmentaba el voto peronista. Y toda la apuesta del gobierno actual era que ahora aparecía una tercera fuerza que fragmentaba el voto opositor. Sin embargo, un poco también apoyando esto que estás diciendo vos, en estas últimas semanas me decían muchos intendentes del conurbano bonaerense que estaban muy preocupados, incluso mirando a ver tempranito a la mañana del domingo la boleta de Javier Milei en esos distritos, porque había mucho voto, joven si querés, pero voto bronca, protesta en contra del gobierno, que eran votos que podrían perfectamente ser del propio oficialismo, que se le estaban fugando por ahí. Tercera sección. Yo coincido con esa apreciación, un poco reforzando el concepto previo, en el tema de que si 15 o 20 años atrás estos sectores juveniles encontraban su representación política y la canalización de sus inquietudes en el entonces kirchnerismo, digamos, en el cristinismo, por ser puntuales, bueno, hoy eso no es así. En líneas generales, pero en este aspecto específico y en la figura de Javier Milei que estamos hablando, es cierto, toma todo. Por eso, por un lado, te encontrás con que el manual clásico de la política te diría que cualquier oficialismo quiere más de una oposición. Sí, claro. Pero en este caso, la oposición, es cierto, Milei está del ámbito de la oposición, pero ahora recoge, por lo menos podríamos decir, de sectores juveniles y de desencantados y de sectores que tradicionalmente a lo mejor si iban a concurrir a votar, lo hacían bajo un universo conceptual distinto. Creo yo que, digamos,
Ahora la ideología es más tributaria del enojo que el enojo de la ideología. Para decirlo menos rebuscado, creo que el voto bronca, el escepticismo, la bronca, etcétera, prima sobre el tema de decir, bueno, pero si yo no derecha, coincido, izquierda, ¿no? Exactamente. Claro, totalmente. Ahora, ¿y cómo opera en todo este escenario que estás describiendo el ausentismo que se vino registrando en las elecciones provinciales? Y acá, ¿de qué lado estás? ¿De los que piensan que como es una presidencial, bueno, hay que ver si la gente va a estar tan escéptica o no? Independiente, como es una PASO, sí va a estar escéptica. En las PASO siempre, por lo menos por la experiencia hasta aquí, marca que se participa menos que en la primaria. Que en la primaria. Si querés plantearlo en el ámbito de, en parte de la intuición y en parte de los números que nos han dado las elecciones provinciales, yo creo que esta primaria va a ser de menos participación que las anteriores. Incluso la primaria, decís. Sí, sí. ¿Y cómo incide? Que te preguntaba Marina. Retomemos los números, ¿no? El 33%... Perdón por la mosca. Sí, el 33%, si nos ven el señor de las moscas. Si nos ven moviéndonos en pantalla es porque claro, venimos estamos así zigzagueando. Sí, es muy grande y no está Majul, que tiene un arte particular, mató 4 ya. Perdón, yo en cámara, en otro canal colega, pude atraparla. Ahora sí les prometo. Nada, está ahí. O sea que es un problema. Es un problema transversal a los medios de comunicación. Muy bien, sí. Entonces, hay una famosa de la mesa de Telegram también. En todas las elecciones que hubo en las provincias hubo un 33% de ausentismo y un 7% de voto en blanco. Claro, lo que pasa es que en esas elecciones no estaba la figura de Milei. Claro. De hecho, solo en muy pocas hubo alguna fuerza que intentó representar al libertario, pero creo, pero no está él en la, pero no creo que era él, que el tema es él, y voy al no la oficialismo. construcción El tema provincial. es él. Voy al oficialismo actual, ¿no? Enfrenta la elección en un contexto muy particular, ¿no? Me refiero que el ministro de Economía es el candidato en una situación económica con poco precedente, ¿no? Para ir a las urnas con más de 100% de inflación, con el dólar que supera los 600 pesos, con una expectativa devaluatoria, con una situación de inseguridad en zonas del conurbano que, bueno, a la gente le genera mucha indignación. ¿Qué te sugiere eso respecto del eventual resultado? Yo haría subjetivamente una línea. Si los dos candidatos del oficialismo están por arriba del 30%, tienen, digamos, para salvar la ropa la noche del domingo. Los dos candidatos decís Massa y Grabois. Si esos dos candidatos sumados están por debajo del 30%, Houston... Tenemos exactamente, tienen problema. A ver... inclusive hay algunos referentes del oficialismo, ahí algunos te asesores. repregunto, Sí, ¿sumados claro. en qué contexto? Porque no es lo mismo un Grabois de 8, ¿no? Y un Massa con un magro resultado de 22, digo bien. Sí, 22. Que un Grabois de 4, ¿no? Coincido. Y un Massa más competitivo. Entonces... Coincido. Déjame encuadrarlo en este aspecto. Algunos dicen, bueno, si el oficialismo repite... Algunas voces del oficialismo dicen, si el oficialismo repite la elección intermedia, es decir, la del 2021, donde estuvo alrededor de 32 puntos, sería una buena elección. Y uno podría ahí tener dos perspectivas enfrentadas, pero juguemos con eso. Una, decir, teniendo en cuenta el piso electoral del peronismo unido en presidenciales, que es del 38%, ese 32% luce muy modesto. Sí, sería el peor de la historia. Ahora, teniendo en cuenta... sería el peor de la historia. Absolutamente. Del peronismo unido. Del peronismo hay que sacar unido en una elecciones de presidencial. 2003. Sí. Ahora, teniendo en cuenta la presidencia de Alberto Fernández, es ambicioso. Sí, bueno, en esto ¿no? asumió porque con el 23, ahí volvemos a lo que vos señalabas. Porque Menem se bajó del balotaje también, ¿no? Exacto. Bueno. Ahí volvemos a lo que vos señalabas, con un régimen de alta inflación, de 3 dígitos anuales, con una situación, digamos, de corrida cambiaria, si no querés llamarlo corrida cambiaria, llamarlo estrés cambiario. Bueno, no llega, y después con los acontecimientos de los últimos días, que ustedes han comentado, obviamente, olvidémonos, este es el oficialismo que está, digo, pero a cualquier oficialismo no le gustaría llegar con ese escenario a las elecciones. Entonces, evidentemente ahora, la cancha está inclinada en contra, no a favor. Sí, ¿no? Y lo último de mi parte, hablando de las fuerzas políticas que presentan opciones al interior, ¿no? Decías Massa Grabois, Patricia Horacio. Sí. ¿Se suman esos votos?
Es decir, si pasa Horacio, todos los votos, todos, ya sé que es un reduccionismo, pero la mayor parte de los votos de Patricia irían necesariamente a Horacio y va para Grabois y Massa. Yo creo que cualquiera de los dos que resulte triunfador de la elección de Juntos por el Cambio va a tener que dedicar, vamos a decir así, los primeros 10 días a los mimos internos. A tratar de contener a aquellos que fueron derrotados. Y apelar al espíritu de equipo. Apelar, yo te diría, al River Boca. Decir, bueno, mirá, es cierto, teníamos diferencias, etcétera, pero ahora... el adversario está afuera. ¿Viste? El adversario está ahí. Ahora, por supuesto que el rol de la performance electoral de Javier Milei me parece muy importante. Porque si estuviese como uno de los candidatos más votados, bueno, eso va a generar inclusive... porque esto cuando uno habla de sistema político, ¿por qué habla de la palabra sistema? Bueno, porque el movimiento en un lugar te genera movimientos en nosotros, no es estático, no es que yo digo, bueno, si gana Marina a mí me da lo mismo que si gana Débora, no. Si la gente va a mirar cuál es la opción más competitiva, el voto opositor, digo, para torcerle el brazo al kirchnerismo. Respecto de esto que preguntaba Marina, me decían, no sé si es correcto, que Larreta podría retener un 90% de Bullrich y Bullrich retener más, un 95% de Larreta. Esa es la expectativa, e incluso esto ya es información, el propio Mauricio Macri, que fue el que propició la idea del búnker conjunto, y que quiere estar esa noche sobrevolando el resultado final para lograr eso, la unidad y, bueno, que se fugue la menos cantidad de votos en relación al resultado de la interna. Hay una cosa de la que podemos estar seguros. El lunes empieza una elección totalmente diferente. Octubre no va a tener nada que ver con lo que veamos el domingo. Es resetear, ¿no? ¿Viste? Cuando te dice, viene el técnico de la computadora y te dice, no, reseteala, acá hay que borrar todo y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Y ese juego empieza la misma noche del domingo, del 13. Es crucial la reacción de cada uno de los candidatos. Así como nosotros hemos visto en estos días tan desgraciados y de la forma que terminamos, que no esperábamos, viste que el uso de las palabras y los gestos, ¿no? Hacen mucha diferencia, ¿no? Una declaración. Sí, claro. Uno nunca puede juzgar las intenciones, porque yo no estoy adentro de las personas, pero uno juzga lo que emiten las personas y los gestos. Y si ese gesto es interpretado de una manera errónea, cae mal, si te ven mal perdedor, o te ven... Hay a veces que uno puede... O mal ganador. O un mal ganador. Y hay veces que aún gente entrenada en dominar su gestualidad no lo puede hacer. Bueno, ahí está la condición humana, ¿no? Que siempre juega un rol relevante. Gustavo, gracias. Y bueno, el domingo seguramente estaremos hablando ya con los resultados, el domingo tarde, a la noche, madrugada del lunes, con los resultados puestos y veremos si todas estas